Muy bien. El primer ejercicio nos dice lo siguiente, ¿no? Resolver 5 a la x más 2 igual a 25 por raíz cuadrada de 5 a la 2x. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos resolver esto? La idea en este caso, ¿no? De estas ecuaciones exponenciales, la idea es esto, tratar de poner todo en función de una misma base, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? Entonces tenemos 5x más 2 igual a y 5 raíz de 5 a la 2x. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es expresar esto de manera más simple, ¿no? Raíz cuadrada, bien sabrás que se puede expresar como lo de adentro a la 1/2. Sí, eso es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos esto es igual a 25 por 5 a la 2x y todo a la 1/2, ¿sí? Eso es lo que significa raíz cuadrada, ¿no? O sea, elevar a la 1/2. ¿Ok? Entonces, de aquí, ¿qué tenemos? 5 a la x más 2 igual a 25. Y acá una propiedad de los exponentes es que cuando esto está entre paréntesis, los exponentes se multiplican. ¿Sí? De esta manera tendríamos 5 a la 2x por 1/2. ¿Ok? Eso es otra propiedad, ¿no? Cuando está entre paréntesis, los exponentes se multiplican, ¿no? Digamos algo así, ¿no? Los exponentes se multiplican. ¿Ok? Entonces tendríamos esto, ¿no? 25 por x por 5 a la 2x por 1/2 y si multiplicamos tendremos 25 por 2x por 1/2, x nomás, ¿no? ¿Sí? 5 a la x. Y ahora, de acá, ¿qué podríamos hacer? Como te estaba diciendo, eh, la idea es tratar de poner todo en una misma base. O sea, por ejemplo, si acá tengo la base del exponente 5, y acá también tengo 5, entonces la idea para resolver estas ecuaciones será poner el 25 en función de la base 5, ¿no? O sea, poner 25 como 5 a la algo. ¿Ok? Eso es un poco la idea. Entonces, ¿qué tendríamos, no? Tú sabes que 25 es igual a 5 al cuadrado, entonces 5 a la x más 2, 2 es igual a 5 al cuadrado, 25, por 5 a la x. ¿Ok? Entonces, de acá lo que tendríamos es que, otra vez por propiedad de exponentes, lo que tendríamos es que los exponentes se suman, ¿no? Si tengo 5 al cuadrado por 5 a la x, se suman los exponentes, ¿no? Entonces, esto al final va a ser igual a 5 a la 2 más x, ¿ok? Como te digo, se suman los exponentes. Entonces, en este paso nos fijamos en esto de aquí. Y tenemos que las bases de estos exponentes, o sea, las bases aquí son iguales, 5 y 5. Entonces, para que la igualdad se cumpla, lo que sucede es que los exponentes tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, tendríamos que x más 2 sería igual a 2 más x. ¿Ok? Y de acá
Bueno, ¿qué podríamos hacer? Pues, o sea, solo nos quedaría ordenar esto de otra forma, ¿no? X más 2 es igual a X más 2. Entonces, ¿qué diríamos? Que X es igual a X, ¿no? O sea, restando el 2 en ambos lados, se cancela y tenemos X igual a X. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta, no? O sea, ¿qué pondríamos? Lo que diríamos es que cualquier número real X cumple esto, ¿ok? Porque hemos visto que, o sea, esto de acá, lo que teníamos al lado izquierdo, ¿no? Es, luego de desarrollar las expresiones, ¿sí? Eh, Al final lo que nos quedaba era lo mismo, ¿no? Esto es lo que al inicio era el lado izquierdo, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? El lado, perdón, el lado derecho, ¿sí? El lado derecho. El lado izquierdo lo he mantenido y lo que he hecho es el lado derecho expresarlo de otra manera, ¿no? O sea, y esa otra manera de la que se puede expresar es precisamente 5 a la 2 más x. ¿Sí? Entonces, o sea, he llegado a que tengo la misma expresión en ambos lados. Entonces, si tengo la misma expresión en ambos lados, ¿sí? Lo que sucede es que no importa cuál sea el valor de x, esto se va a cumplir, ¿no? O sea, como tenemos acá, ¿no? O sea, por ejemplo, 2x es igual a 2x, ¿no? O sea, sin importar el valor de x, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, ¿no? 5 a la x más 2 es igual a 5 a la 2 más x, ¿no? 2x más 2 siempre va a ser igual a 2 más x. Sí, es lo mismo, ¿no? Si cambias el orden de la suma, igual no lo altera en nada, sigue siendo igual. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que eh, cualquier número real x funciona. Cualquier número real x funciona y eso es porque, o sea, en ambos lados de la igualdad tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, cualquier número real x es solución de esta ecuación. ¿Ok? Repito, esto es porque en ambos lados de la igualdad, o sea, tenemos lo mismo, ¿no? 5 a la x más 2 es igual a 5 a la 2 más x siempre, ¿no? O sea, aún si pones acá x igual a 1, 0, ¿no? Pi, no sé. eh, o sea, la igualdad es lo mismo, es como escribir lo mismo, ¿sí? Escribir esto es lo mismo que escribir esto, entonces, sin importar el valor de x, ¿no? Sin importar el valor de x, esto se va a cumplir. Entonces, cualquier número real, x es solución. ¿Ok? Otra forma de ponerlo es así, ¿no? Esto quiere decir que, o sea, x puede ser cualquier número real. Sí, es. Entonces, espero que se haya entendido, ¿no? Lo que quiero que te quedes es que, o sea, esto de acá lo hemos expresado, o sea, esto de acá, el lado derecho, lo hemos desarrollado, ¿no? El lado izquierdo lo he mantenido, se lo he desarrollado el lado derecho y he llegado a la misma expresión. He llegado a la misma expresión, entonces, escribir esto, 5 a la x más 2 es lo mismo que escribir 5 a la 2 más x, sin importar el valor de x. Entonces, cualquier número real x es solución. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. A ver, nos piden realizar la gráfica que representa la función f de x igual a 2 a la x medios menos 2. Indique los puntos de intersección con los ejes. Muy bien. ¿Cómo podemos graficar? Eh, esto,
acá digamos que hay dos maneras, ¿no? Una manera, o sea, corta y sencilla y una manera más larga, ¿ok? Voy a empezar con la manera corta, ¿sí? Entonces, tenemos esta función, f de x igual a 2 a la x medios menos 2. Sí, tú sabes que esto es una función exponencial, ¿no? Está en la forma de una función exponencial, entonces tenemos ciertos elementos, ¿no? Acá primero, ¿qué notamos? El menos 2. ¿Qué significa el menos 2? Ya lo vimos, creo, hablado la sesión pasada. El menos 2, o sea, el número que tenemos acá sumando, restando, o sea, siempre representa la asíntota, ¿no? La asíntota de la función en este caso es menos 2. Entonces, primero vamos a anotar eso, ¿no? El menos 2 está por acá. Entonces, esta debe ser la asíntota de la función, ¿sí? Y ahora, nosotros sabemos que es una función exponencial, ¿no? Las funciones exponenciales en general siempre son de esta forma, ¿no? Entonces, esto, digamos así, ¿no? General, ¿no? Y igual a la x. Entonces, esto se debe cumplir acá en este caso, ¿no? También, porque acá es cuando la base es mayor a 1, ¿no? Acá tenemos también la base es mayor a 1, ¿no? Claro, esto, para estar seguros de que la base es mayor a 1, o sea, acá esto sucede cuando solo tenemos a la x, ¿no? Pero si tenemos a la x medios, entonces no necesariamente se cumple esto, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que tendríamos que verificar igual si la base, ¿no? O sea, si podemos expresar esta función, digamos, de esta manera y la base sigue siendo mayor a 1. ¿Ok? Entonces, a ver, f de x es 2 a la x medios menos 2. ¿Cómo? Hay otra forma de expresar esto, ¿no? 2 a la x medios es lo mismo que 2 a la 1 medio por x, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿para qué hago esto? Porque de hecho, por la propiedad que habíamos hablado en el ejercicio anterior, esto se puede expresar de la siguiente manera. 2 a la 1 medio a la x, ¿no? ¿Por qué? Porque se multiplican los exponentes y me da precisamente esto de acá. 2 a la 1 medio entre paréntesis a la x es lo mismo que 2 a la 1 medio por x. Se multiplican los exponentes. Y 2 a la 1 medio, ¿qué es? Es raíz de 2. Tendríamos entonces raíz de 2 a la x. Entonces, ¿cómo es mi base? Mi base es, vale, raíz de 2, ¿no? Si lo quiero ver de esta forma. Viéndolo de esta forma, la base, ¿cuál es? Raíz de 2. ¿Sí? Y raíz de 2 es mayor a 1, ¿no? Vale 1,41, ¿no? Por ahí, entonces, raíz de 2 vale mayor, es mayor que 1, entonces se cumple esto, ¿no? Repito, si queremos ver la función f similar a esta manera, entonces obtenemos esto, ¿no? O sea, f de x es igual a raíz de 2 a la x menos 2. Entonces, en resumen, nuestra base es mayor a 1, entonces es de esta manera. ¿Ok? Y ahora, ya sabemos que es de esta manera, pero necesitamos ciertos puntos de paso, ¿no? Para guiarnos. Entonces vamos a hacer eso. Empecemos con cuando x es igual a 0, ¿no? F de 0 es
raíz de 2, ¿no? A la 0. Porque f de x es lo mismo que esto, ¿no? Raíz de 2 a la 0 menos 2. Raíz de 2 a la 0 es 1 menos 2 me da menos 1. Entonces f de 0 vale menos 1. Cuando mi x es 0, mi y vale menos 1, ¿no? F de x es y, ¿no? Entonces, un punto de paso es este de acá. ¿Ok? Y bueno, voy a poner otro punto, ¿sí? Esto, por ejemplo, digamos x igual a 2, ¿sí? Cuando cuando x es 2, ¿qué tendríamos? Raíz de 2 al cuadrado menos 2. ¿Cuánto es raíz de 2 al cuadrado? 2. Menos 2, 0. ¿Sí? Tendríamos esto. Entonces, cuando x vale 2, mi y vale 0. Tenemos acá otro punto de paso. ¿Sí? Y creo que con esto sí es suficiente, ¿no? La forma ya sabemos cómo es. Ya tenemos estos dos puntos de paso, ¿no? Usando esta cuadrícula. Entonces, ¿cómo es mi función? Así. Claro, ¿no? Es más o menos, ¿no? O sea, básicamente la idea es que tiene que ser así, ¿no? Creciente y pasa por estos dos puntos. El 0 menos 1 y este es el 2,0. Ok, y lo otro que nos pedían era esto, indicar la intersección con los ejes. Y de alguna forma eso ya hemos estado haciendo, ¿no? Si nos damos cuenta, eh, es solo para tenerlo en cuenta, ¿no? Esto, o sea, acá puede haber puesto 1, ¿no? O sea, para graficar acá el otro punto. O sea, no tienes que poner 2, ¿no? O sea, acá pudiste poner f de 1 y te saldría raíz de 2, ¿no? Raíz de 2 a la 1 menos 2. Y entonces, pero claro, ¿no? Si escoges x igual a 2, te queda esto que es más sencillo, ¿no? Entonces, digamos que por eso es que o sea, el otro punto lo tomé x igual a 2, ¿no? Pero tú pudiste haber tomado esto x igual a 1, menos 2, ¿no? 10. Al final es solo para guiarnos, ¿no? Para graficar. Entonces, como te decía, ya tenemos aquí básicamente lo que nos piden, ¿no? Esto es la intersección con el eje Y, ¿no? Porque cuando la intersección con el eje Y, ¿cuándo es? Cuando el X es igual a 0. Y ya tenemos eso, ¿no? Entonces esto sería la intersección con el eje Y. ¿Sí? ¿Y cuál sería mi intersección con el eje X? Esto de aquí. Esta es la intersección con el eje X porque acá, en este punto, el Y vale 0. Intersección con el eje X es cuando Y vale 0. Y precisamente esto tenemos acá. Y vale 0 cuando X vale 2. Lo hemos comprobado acá, ¿no? También. Acá lo hemos calculado. Y eso sería, ¿sí? Acá esto está la intersección con el eje X, ¿no? Y bueno, esto te había dicho que esto es como la forma rápida, ¿no? Esto,
de hacer esto, ¿sí? Pero la otra forma, de hecho, no, creo que no cambia mucho. Es otro razonamiento, ¿sí? Otra forma de graficar esta función en específico es usando transformaciones, ¿sí? Espero te acuerdes de transformaciones de funciones. Es, usando eso, también puedes llegar a esta gráfica, ¿no? ¿Sí? Esto, como te digo, es otra forma. Si has entendido esta bien, ¿no? Y no hay problema, pues también, o sea, no hay nada mal, ¿no? O sea, siempre y cuando se haya entendido, ¿no? Cómo es la forma y los puntos, entonces tú puedes usar esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, la otra forma es con transformaciones de funciones, ¿no? ¿De qué función podríamos partir, no? O sea, con transformaciones me refiero a partir de una función que conocemos, digamos que es fácil de graficar, ¿no? Y luego hacer transformaciones, ¿no? Estiramientos, traslaciones para obtener esta función, ¿no? Esta que nos da. Entonces, un candidato para comenzar es f1 de x, ¿no? Otra función que sea 2 a la x, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, esta f de x que nos dan es parecida a 2 a la x, ¿no? Como que tiene relación con 2 a la x. Entonces, de esa voy a partir. ¿Cómo es la gráfica de esta? Es algo así, ¿no? La base es mayor a 1, ¿no? Entonces ya sabemos que tiene que ser así. Su asíntota es y igual a 0, en otras palabras, el eje x. Entonces, ¿no? Por lo que vimos acá, ¿sí? ¿Ok? Voy a usar eso. Entonces tendríamos 2 al x, ¿no? Entonces, unos puntos de paso, ¿no? Es, por ejemplo, a ver, f de 0, ¿cuánto vale? 2 a la 0, 1. Y otro, ¿no? Entonces, un punto de paso es 0,1. Cuando x es 0, el y vale 1. Luego, otro punto, ¿no? O sea, acá la letra no importa, ¿sí? El subíndice no importa, ¿sí? Es otra, solo notación, ¿sí? No te preocupes. F de 1, ¿no? F de 1, ¿cuánto vale? 2 a la 1. Y 2 a la 1 es 2. Entonces, cuando x vale 1, mi y vale 2. Cuando x vale 1, y vale 2. ¿Ok? Entonces, esta debería ser la gráfica, ¿no? Lo voy a hacer un poco mejor. Ahí, más o menos, ¿no? Eso es. Sí, acá están los puntos de paso, ¿no? El 0, 1 y el 1, 2. Ok, ahora como te digo, voy a usar transformaciones. Ya tengo la gráfica de esta de acá. Ahora voy a hacer estiramiento horizontal, ¿sí? Estiramiento horizontal era en el eje X. Sí, así llamamos el estiramiento horizontal era lo que cambiaba eran los valores de X, la función. Entonces, ¿por qué estiramiento horizontal? Pues porque de esa manera puedo conseguir lo que quiero, ¿no? O sea, lo que quiero es llegar a esta fórmula, ¿no? Llegar a esta fórmula y llegar a su gráfica. Entonces, si parto de esto, lo que me puede ayudar es hacer estiramiento horizontal
porque así lo que cambia es el X, ¿no? Entonces, estiramiento horizontal, ¿cómo sería el factor? El factor sería 1/2, ¿no? Si pongo esto, estiramiento horizontal, entonces lo que tendría es esta de acá, ¿no? 2 a la X medios. ¿Sí? Entonces un estiramiento con un factor de 1/2, ¿no? Claro, ¿no? O sea, estiramiento era la palabra en general, ¿no? O sea, estiramiento se refería a estiramiento, o también podría ser contracción. Y como acá, o sea, lo que estamos multiplicando al X es 1/2, entonces es un estiramiento, se ensancha la gráfica, ¿no? Entonces, si partimos de la otra función, de esta, la F1, si partimos de F1, ok, tendríamos esto. Y hacemos estiramiento horizontal de un factor de 1/2, ¿sí? ¿Qué sucede con esta gráfica? Los X se estiran 2, ¿no? O sea, si tenía acá 0, el X igual a 0, pues lo multiplico por 2, me da igual 0, ¿no? Entonces este punto de hecho no se mueve, ¿no? Porque el X, o sea, es 0 en este caso y lo multiplico por 2 para que se estire, ¿no? O sea, para que se estire y me da igual 0. Entonces, el otro punto, el X vale 1, entonces ¿sí? El otro punto, el X vale 1, entonces en este caso será 2. Entonces, acá esto vale 2 igual, porque pasamos del 1 al 2, ¿no? Porque es un estiramiento, un factor de 1/2, ¿no? Pero lo que hace es estirar, entonces todos los X se multiplican por 2. Los valores de Y se mantienen. Los valores de Y se mantienen y lo que cambia es los valores de X. Sí, acá disculpa que no lo estoy haciendo muy preciso con la cuadrícula, pero espero que se entienda la idea, ¿sí? Si no, igual creo que lo podemos hacer mejor. Ya, ahí está mejor, ¿sí? Y lo que... Ya, ahí está. Ahí estaría mejor, ¿no? Entonces, usando la cuadrícula, ¿no? Acá estaría mi punto, ¿no? En vez de 1,2, ¿qué tengo? 2,2, porque el X se multiplica por 2, que es estiramiento, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos esto, ¿ok? Esto tendríamos, y como ves, o sea, lo que sucede es que todos los X, los Y, los valores de Y se mantienen, pero el X se multiplican por 2, ¿no? Se ha ensanchado la figura, ¿no? Entonces, tenemos esto de aquí, ¿ok? Como ves, acá era más empinada y acá es, o sea, como que se ha estirado precisamente, ¿no? Un factor de 1/2, ¿no? O sea, sabiendo lo que eso significa, ¿no? Cuando es 1/2, cuando es menor a 1 se trata de estiramiento, cuando el factor es mayor a 1 es una contracción. Sí, estiramiento es la palabra general.
Entonces, resumen, he pasado de acá a tener 2 a la x medios, ¿no? De 2 a la x he pasado a 2 a la x medios y en resumen, esta es su gráfica, porque es un estiramiento horizontal en factor de un medio. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál sería el último paso? Hacer una traslación horizontal, vertical, ¿no? Porque lo único que me falta es el menos 2. Si logro obtener el menos 2, ya estaría. Ya tendría f de x. Entonces, sería un estiramiento, perdón, traslación vertical, ¿no? Traslación vertical en 2 unidades hacia abajo, ¿no? Entonces, para obtener el menos 2 significa traslación vertical hacia abajo 2 unidades. Entonces, tenemos eso. Entonces, toda la gráfica se traslada 2 unidades hacia abajo, ¿no? Toda la gráfica. Entonces, partiendo de la de acá, la de acá. Entonces, si mi x, si tenía el 2,2, todo se mueve hacia abajo 2 unidades. En y, entonces me queda un punto de paso es 0,2, ¿no? Al y lo bajo 2 unidades, así. ¿Ok? Y acá también sucede esto. Pero acá esto es 1, ¿sí? Acá esto es 1. Lo que cambiaba era el x. Solo no cambia porque es 0. Entonces teníamos acá 0,1. Si baja 2 unidades, ¿qué tengo? 0, menos 1, ¿no? 0, menos 1. Todas las gráficas baja 2 unidades. Esto es 2,0. Y la asíntota también baja 2 unidades, ¿no? La asíntota está acá, el eje X, entonces la asíntota también forma parte de la gráfica, en cierta medida. Entonces, la asíntota también esto se traslada, ¿sí? Y esto solo tenemos traslación vertical, entonces solo cambia la posición de toda esta gráfica, pero la forma se mantiene. Entonces tendríamos algo así. ¿Ok? Es igual a... Es precisamente... esto sería f de x, ¿no? F de x igual a 2 a la x medios menos 2. ¿Ok? Esto es traslación vertical, 2 unidades hacia abajo. Hemos hecho traslación vertical 2 unidades hacia abajo para obtener en la fórmula de la función el menos 2. ¿Ok? Ese es el motivo de esto, ¿sí? De este último paso. Hacer traslación vertical 2 unidades hacia abajo para obtener en la fórmula el menos 2. Porque menos 2 precisamente representa traslación vertical 2 unidades hacia abajo. Ok, repito, esto es una forma más larga, ¿no? Pero lo que, como te decía, esta forma, si es entendido, también está bien, ¿no? Creo que esto quizás se entendió mejor. Lo otro fue un poco más largo, pero igual sale, ¿no? O sea, si comparas, esto de acá es la misma gráfica que aquí, ¿no? La misma forma, mismos puntos de paso, la misma asíntota, o
sea, sí, dos métodos, ¿ok? Uno corto y uno largo. El largo, esto es con transformaciones. Y el corto es directo, o sea, uso puntos de paso, identifico la asíntota y grafico, ¿no? Dándome cuenta de cómo debe ser la forma, ¿no? ¿Ok? Espero que este ejercicio se haya entendido. Acá también podrías lo mismo, ¿no? Esto es intersección con el eje X y esto es intersección con el eje Y, igualito que acá. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? De hecho, hemos obtenido lo mismo, ¿no? Acá intersección con el eje Y acá intersección con el eje X. Entonces, te puedes quedar con cualquiera de ellos, ¿no? Y eso sería, ¿no? Eso sería este ejercicio. ¿Ok? Pasemos al siguiente. La gráfica representa una función de la forma f de x igual a por b a la x más c. Determine la función. Muy bien. Entonces, nos piden determinar la función. En otras palabras, nos piden hallar a, b y c, ¿no? Si yo hallo a, b y c, entonces ya tengo la función, ¿no? Sí, eso es, en otras palabras, lo que nos piden. Hallar a, b y c. Entonces, ¿cómo usamos esto? Lo primero en lo que te puedes dar cuenta es la asíntota. ¿Cuál es la asíntota? ¿Cuánto vale la asíntota? Esto de aquí, ¿no? Menos 5, ¿no? O sea, como se ve en la gráfica, ¿no? La asíntota es menos 5. Entonces, si mi asíntota vale menos 5, ¿cuánto vale C, no? C vale menos 5, ¿no? O sea, precisamente acá el número C, que le sumas al exponente, al exponencial, es la asíntota, ¿sí? Entonces, así de frente tenemos C igual a menos 5. ¿Ok? Entonces, luego, ¿qué más podríamos hacer para hallar A y B? Usar los puntos de paso que nos dan, ¿sí? Los puntos de paso, como te dije la vez pasada, son información. Esto, o sea, al final nos dan ecuaciones y es lo que nos va a permitir hallar los valores de A y B, ¿no? Reemplazando obtendremos al final A y B. Entonces, puedes empezar con cualquiera, no importa. El resultado es lo mismo. Voy a empezar con 0, menos 1. Porque es el más fácil, ¿no? ¿Qué diríamos? Y es f de x, ¿no? Entonces, este punto cumple esta relación de acá. Entonces, el y menos 1 es igual a por b a la x, el x vale 0, ¿no? A por b a la 0 más c. ¿Cuánto vale c? Menos 5. Entonces, más menos 5 es menos 5. Acá, ¿qué podríamos hacer? Paso el 5 al otro lado. 5 menos 1 igual a por b a la 0. B a la 0, cualquier número a la 0, 1. Entonces, 4 es igual a por 1, a. Y acá ya tenemos el valor de a. ¿Sí? Usando el punto de paso, reemplazo los valores, reemplazo x y obtengo esta ecuación de acá que me da
que el valor de A es 4. Y finalmente, ¿cómo hallo el valor de B? Usando el otro punto de paso, ¿sí? Uso este punto de paso de aquí. Menos 1,3. Entonces, ¿qué tendríamos? Reemplazando los valores de X y Y, tengo que el Y3 es igual a A, que vale 4, por B a la menos 1, ¿no? B a la menos 1 y luego menos 5, ¿no? El C vale menos 5, entonces tenemos esta ecuación de acá, ¿no? Y el A valía 4. Entonces, ¿qué hacemos? Paso el 5 al otro lado, ¿no? 5 más 3 igual a 4 por B a la menos 1. ¿Qué significa B a la menos 1? 1 sobre B. Eso significa B a la menos 1. Entonces tendríamos 8 igual 4 sobre B, ¿no? 4 por 1, 4 sobre B. Entonces si el B lo paso aquí y el 8 aquí, tendría B igual 4 sobre 8, ¿sí? Que es igual a 1 medio. Y ya está. Tengo C, A y B. Tengo los tres valores, entonces, ¿cuál es la función, no? La función es f de x igual a 4 por b, 1 medio, a la x, más c, menos 5. Esa sería la respuesta. Entonces, en resumen, todo está en la gráfica, ¿no? En la gráfica sacamos la asíntota, entonces el C vale lo que vale la asíntota, ¿no? Menos 5. Usamos este punto de paso y obtenemos esta relación de acá y nos queda que el valor de A es 4. Y luego usamos el siguiente punto de paso y obtenemos el valor de B. Entonces, como te recuerdo, los puntos de paso nos ayudan, o sea, para obtener los valores que queremos, ¿no? Queremos hallar A, B y C y eso hicimos, ¿sí? Muy bien, entonces sigamos con el siguiente ejercicio. Esto nos dice, realice la gráfica que representa la función f de x igual a 2 por 3 medios a la x menos 3. Indique los puntos de intersección con los ejes. Muy bien. Acá repito, puedes puedes hacerlo de dos formas. Hay la forma rápida, la forma más larga, ¿no? Con transformaciones. Pero vamos a hacer la más rápida, ¿no? Creo que esa es la que más entendió, ¿sí? Entonces, con eso nos vamos a quedar hoy día, ¿no? Con esa forma. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos elementos de esta función exponencial, ¿sí? Primer elemento, la asíntota. El C vale menos 3, ¿no? Lo que acompaña, lo que está sumando, restando, el exponencial vale menos 3, entonces esta menos 3, la recta y igual a menos 3, es la asíntota, ¿sí? La estoy marcando justo aquí. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Acá la base es mayor a 1, ¿no? 3 medios mayor a 1. Entonces, ¿cómo era la gráfica de lo exponencial cuando es mayor a 1?
creciente, ¿no? Esto, algo así. ¿Sí? Siempre es algo así cuando el A es mayor a 1. La base, ¿no? A veces le ponen B o A, ¿no? También C, ¿no? O sea, lo que me refiero es la base es mayor a 1, ¿no? Entonces, la base es mayor a 1 y acá tengo esto multiplicando un número positivo. Entonces, si la gráfica es así nomás de 3 medios a la X, si lo multiplico por 2, es un estiramiento vertical, ¿no? O sea, todo se multiplica por 2, pero me sigue dando esta forma, ¿no? Como el número al que lo estoy multiplicando es positivo, entonces la forma se mantiene. ¿Ok? La forma, ¿no? Los puntos de paso obviamente cambian, pero esta forma creciente se mantiene y aún así cuando lo multiplicas por un número positivo. ¿Sí? Cuando es negativo cambia la cosa, ¿no? En este caso tenemos positivo. Entonces igual repito, la forma de la función de exponencial se mantiene, ¿no? Algo creciente, ¿sí? Creciente. Ok, y todo en la parte positiva, ¿no? Del eje Y. Muy bien, entonces ya sabemos la forma, ya tenemos la asíntota, solo nos faltarían unos puntos de paso, ¿no? Para guiarnos al momento de graficar. Entonces, tú puedes tomar cualquiera, como te digo, x igual a 0, x igual a -1, x igual a 1000, ¿no? Pero bueno, ¿para qué complicarnos tanto, no? Voy a tomar x igual a 0, ¿no? Entonces, f de 0, ¿cuánto vale? F de 0 es 2 por 3 medios a la 0, menos 3. Esto nos da 2, 3 medios a la 0 es 1, menos 3. Esto nos da menos 1. Cuando x es 0, mi y, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces un punto de paso debe ser 0, menos 1. El x vale 0 y el y vale menos 1. Aquí. 0, menos 1. Muy bien. Y otro punto, ¿no? A ver, esto... quizás x igual a 1, ¿no? F de 1, ¿cuánto vale? 2 por 3 medios a la 1 menos 3. Entonces, me queda 3 medios a la 1, 3 medios. 3 medios por 2, 3. Menos 3, 0. ¿Ok? Entonces, acá ya tengo otro punto. Cuando x vale 1, mi y vale 0. 1,0. ¿Sí? Y bueno, con eso esto basta, ¿no? Entonces tendrías algo así, ¿no? Ya sabemos la forma, entonces va a ser algo así. Sí, más o menos esta sería la forma esta es función exponencial, ¿no? Por lo que hemos discutido. ¿Ok? Entonces, cuando quieras graficar una exponencial en general, son 4 cosas, ¿no? Bueno, 3. La asíntota,
¿Cómo la identificas? Aquí. Entonces, primero, la asíntota. Segundo, la forma. ¿Cómo identificas la forma de la función? Haciendo este análisis, ¿no? Si la base es mayor a 1, entonces tiene que ser así. Y luego si lo multiplicas por un número positivo, también la forma va a seguir siendo así. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto. Y lo tercero, pues puntos de paso. Con los puntos de paso te guías por dónde pasa la gráfica y ya pues de ahí puedes graficar, ¿no? Sí, esto, o sea, igual puedes hacer más, ¿no? Para que sea más exacto, ¿no? Esto, sí, esto, igual es más recomendable tomar quizás otro punto de paso más, ¿no? Quizás 3 puntos de paso y así te saldrá esto mejor la gráfica, ¿no? Yo creo que quizás esto lo podrías practicar tú, ¿no? ¿Ok? Entonces, este raciocinio de primero la asíntota, luego la forma y los puntos de paso, ¿sí? Es lo que hicimos en el primer método aquí, ¿no? Eh, Creo que con eso espero que te quedes, ¿sí? Una forma de graficar, pues, es haciendo ese análisis, ¿sí? La asíntota, la forma de la gráfica y luego puntos de paso. ¿Ok? Y eso es quizás la forma más eficaz. ¿Ok? Esto es otro método, si te gusta. Y bueno, esto al final nos faltaba solo indicar puntos de intersección con los ejes. Y de hecho, nuevamente acá están, ¿no? O sea, como verás, si das cuenta, o sea, he tomado valores un poco convenientes, ¿no? He tomado x igual a 0 porque ya sabía de antemano más o menos que por ahí esa iba a ser la intersección con el eje y, ¿no? Porque cuando la intersección con el eje y es cuando x es igual a 0. Entonces, ¿no? Para ahorrarme ese trabajo también, por eso tomo x igual a 0. Y acá también tomo x igual a 1 porque ahí más o menos veo que si x es igual a 1, el valor de y va a ser 0, ¿no? Entonces es un poco de conveniencia, ¿no? Con la práctica, quizás, sí, con la práctica te darás cuenta de esas cosas. Entonces acá tenemos que esto es intersección con el eje y, ¿no? Con el eje y lo otro es intersección con el eje x. ¿Sí? Ahora, hay veces en los que no va a ser tan directo, ¿no? Que te des cuenta de cuál es el valor de x, pero ahí hay veces y en esos casos igual lo que podrías hacer, ¿no? Cuando no tienes, digamos que no sabes cuánto vale la intersección con el eje y, ¿no? O sea, digamos que no hubiese tomado el punto cuando x es igual a 1. Tomaba otro punto, digamos, acá. Entonces, de ahí cómo sacaba intersección con el eje x. Bueno, lo que hacía era una ecuación, ¿no? Hacía f de x igual a 0, ¿no? Precisamente cuando el y vale 0, el f de x vale 0, tengo intersección con el eje x. Entonces, si quieres hallar intersección con el eje x, tomas esta ecuación, ¿no? Haces f de x igual a 0. Tendrías esto de aquí, 2 por 3, 2 por 3 medios a la x menos 3 igual a 0. De ahí paso el 3 al otro lado. 2 por 3 medios a la x igual a 3. Paso el 2 al otro lado dividiendo. 3 medios a la x igual a 3 medios. ¿Y cuánto debería ser x?
1, ¿no? Porque esto es 3 medios a la 1, ¿no? ¿Ok? Y acá sacarías que si f de x es igual a 0, entonces el x tiene que ser 1. Entonces intersección con el eje x es cuando el x vale 1. Sería 1,0. ¿Ok? Esos son todos los problemas que había que resolver hoy, ¿no? Y nuevamente, si hay más dudas, igual me pueden escribir y yo te puedo resolver la duda. Espero que te haya servido, ¿no? Y espero que te vaya bien, ¿no?